Buenas, ¿cómo están ustedes? Les traigo hoy un video que había tenido problemas en la plataforma sobre el tema de configuración interna de cerebro. El tema general de lo que es la configuración interna es un tema muy amplio, que eh, en realidad no puede ser resumido en un video, con lo cual el presente video lo que voy a encararlo es básicamente dar lineamientos generales de la interpretación de lo que es la configuración interna del sistema nervioso central, más que nada desde el punto de vista de algo un poco más práctico como para que les facilite a ustedes el aprendizaje. Bien, es un video muy general, que les va a servir más que nada como guía para el aprendizaje. Van a tener que abordar después ustedes con algún texto y complementar este video en determinados puntos. Y también lo que voy a hacer en este video es hacer una pequeña mostración sobre lo que son las áreas específicas de lo que es la configuración interna, como para que tengan una guía de lo que es la visualización de las estructuras de la configuración interna. Básicamente la configuración interna del sistema nervioso central se divide por unas características de color que impresionan a la vista en los preparados, donde ustedes van a tener áreas de una coloración más gris y una área de una coloración más blanca. De esta manera es como se divide al sistema nervioso central desde el punto de vista de la configuración interna. La sustancia gris básicamente la vamos a encontrar en dos grandes sectores, un sector bien periférico que es la corteza y un sector un poco más central en grandes acúmulos celulares que comúnmente se lo conoce con el nombre de núcleos. Estos núcleos van a corresponder en realidad a las estructuras que van a derivar de lo que es el telencéfalo y el diencéfalo, con lo cual el concepto de núcleos de la base puede ser algo confuso. A mí me gusta más hablar sobre lo que son los núcleos diencefálicos y telencefálicos, pero bueno, habitualmente los libros de texto tradicionales lo van a encontrar como núcleos de la base. Si abordamos el tema de la corteza, ya en el 1800, fines del 1800, Brodmann hace una descripción espectacular de lo que es, para lo que era el momento, ¿sí? De lo que es la corteza cerebral. Y termina dividiendo, en base a la citoarquitectura, a la corteza cerebral en 52 áreas diferentes, que él vincula con actividades específicas que van a tener esas cortezas. De esta manera, la corteza cerebral tiene entre 7, 6 capas, ¿sí? A 5, 4 capas, dependiendo del área cortical a la cual nosotros estamos refiriéndonos. Y la citoarquitectura, independientemente de la cantidad de capas, en cuanto a la proporción, en cuanto al espesor de cada una de estas capas, va a ser distinta en base a la funcionalidad que tenga esta área. En líneas generales, ¿sí? En líneas generales se habla de lo que son las cortezas primarias, las cortezas de asociación y en el caso de las cortezas primarias, si son de tipo sensorial o de tipo motor. De esta manera ya se describe dos grandes grupos de áreas corticales, donde nosotros tenemos áreas de proyección y áreas de asociación. Las áreas de proyección, ¿sí? Vendrían a subdividirse en dos grandes componentes. El componente de proyección motora, que es en el punto donde se genera el estímulo de la excitabilidad de la movilidad. Mientras que en el área sensitiva, en las áreas de proyección sensitiva, son los lugares donde se recibe la información proveniente de la periferia. En el caso de las áreas de asociación, bien, el rol fundamental es interpretar la información que llega desde
que llega, perdón, a las distintas áreas de proyección. O sea, simultáneamente se produce una estimulación de las áreas de proyección y las áreas de asociación, donde en el caso de las áreas de asociación, lo que hace es, más que hacer una sensación consciente, sino que empieza a asociar con distintos otros tipos o zonas del sistema nervioso central, tanto corticales como subcorticales. Las áreas de asociación se pueden encontrar ubicadas obviamente en toda la corteza, lo mismo que las áreas de proyección, bien, pero en el caso de las específicamente por ejemplo, de las parietales, temporales y occipitales, van a estar más que nada referidas a lo que es la percepción auditiva y a lo que es la percepción de tipo visual. Y con lo que respecta a lo que se llama estereocepción y propiocepción. Básicamente la propiocepción es lo que nos informa a nosotros la relación de nuestros distintos tipos de segmentos entre sí. Bien, yo siempre doy el ejemplo de que con los ojos cerrados una persona, si le pregunto si tiene dobladas las rodillas, la persona sin mirarse las rodillas va a saber si las tiene dobladas o no la tiene doblada. Bueno, eso es propiocepción, es la información inconsciente que nos llega a nosotros de cómo está cada segmento del cuerpo en relación con otros segmentos, ¿sí? La pierna está en 90 grados respecto de el muslo, con lo cual está la articulación de la rodilla doblada, la articulación de la cadera está doblada también en 90 grados, siento la presión sobre mi zona glútea, con lo cual estoy sentado. Bien, eso es la propiocepción. Muy someramente y muy burdamente, pero eso es la propiocepción. En el lóbulo frontal, ¿sí? Se denominan áreas de asociaciones prefrontales. Está lo que ocurre más que nada con las cuestiones cognitivas profundas, con lo que es la planeación, la conducta, el pensamiento abstracto. Esto hace muchas veces que pacientes que tengan grandes lesiones en la región frontal tomen conductas, ¿sí? Tomen conductas que no parecen acordes a lo que era esa persona. Y tengan grandes dificultades para la planeación de determinados tipos de actividades. Por último, tenemos una gran área, que es la del área límbica, ¿sí? Que está relacionada con todo el componente emocional y de memoria. En el caso de las áreas secundarias, tienen un rol fundamental en lo que es el reconocimiento del sensorio. Bien, es la gnosis, es la toma de conciencia de que estamos recibiendo un determinado estímulo. Nosotros tenemos por un lado la corteza primaria que identifica, por ejemplo, la imagen de un león. Tenemos la corteza auditiva que escucha el rugido del león, bien, pero las áreas secundarias son las que dicen y alertan, ¿sí?, sobre el peligro. ¿Sí? Es el reconocimiento de lo que estoy viendo, de lo que estoy escuchando, y lo asocio, lo traigo de mi memoria, bien, como para reconocer que eso no es un gatito, ¿sí? Es un león, y que tengo que tomar una conducta, bien, que es la conducta está dada por las áreas terciarias, bien, o sea, toma la información que le llega, bien, y el área terciaria es la que elabora la estrategia del comportamiento que voy a tener. Bien, entonces de esta manera, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, veo el gato grande, escucho el rugido del gato grande, primaria. Secundaria me identifica por reconocimiento y demás, y la toma de conciencia de que no estoy ante un gatito, sino que estoy ante un león. Y la terciaria lo que hace es preparar el cuerpo y el comportamiento como para empezar a correr. Lisa y llanamente, ejemplo muy burdo, pero es como para que ustedes tengan una idea de lo que más o menos hace cada una de estas áreas, ¿sí? Si nosotros hablamos de los núcleos telencefálicos,
tenemos que considerar que son acúmulos neurales, ¿sí? Que van a estar ubicados dentro de lo que es el sistema nervioso central en profundidad. La corteza está en superficie, los núcleos telencefálicos y diencefálicos, bien, van a estar ubicados en la profundidad del sistema nervioso central. En caso de los núcleos telencefálicos, tenemos al complejo amigdalino, al claustro, al núcleo caudado y al núcleo lenticular. Bien, el lenticular, bien, está mal escrito, perdonen. El lenticular se subdivide en pálido y putamen, algunos lo dividen en 3 incluso, pero bueno, clásicamente se divide en pálido putamen, y entre el caudado y el lenticular van a formar lo que se denomina complejo estriado o cuerpo estriado. Bien, cada uno de estos sectores va a derivar de un específico punto de la evolución. Por ejemplo, lo que es el núcleo amigdalino va a derivar del arquicerebro, el antemuro del neo, lo mismo que el caudado y el putamen, y el pálido va a derivar de lo que es el páleo. Bien, son puntos diferentes del desarrollo, ¿sí?, filontogénico. Entonces, estos son los núcleos telencefálicos que importan para el contexto de lo que estamos hablando ahora. Los diencefálicos son los que están en la región de tálamo, pretálamo, subtálamo, hipotálamo, retrotálamo y demás. Que, bueno, por supuesto, cada una de estas estructuras, vuelvo a decirlo, van a tener que repasarlas porque si no el video sería extremadamente complejo y largo. Hablamos ya de la sustancia gris, ahora vamos a dedicarnos un poco a lo que es la sustancia blanca. La sustancia blanca, en realidad, cuando nosotros hablamos de sustancia blanca, la sustancia gris son acúmulos de cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca son puntos donde hay muchas fibras axónicas agrupadas, formando como una vía, ¿sí?, una autopista, si lo vemos desde el punto de vista funcional, bien, una autopista de información, ¿sí?, que es bien blanca respecto de los otros núcleos que ya estuvimos hablando. Estas fibras las podemos dividir en 3 grandes grupos: las fibras comisurales, como el cuerpo calloso, el trígono, la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, la comisura de Meissner, la intertrigonal, la de Guden y la de Tuber. Bien, hay algunas de ellas que tienen una coloración más grisácea y no cumplen con el criterio estricto de ser únicamente componentes de característica axónica, sino que, por ejemplo, hay algunas que, además de tener axones, tienen pequeños acúmulos celulares, pero bueno, en líneas generales se las considera como parte de la sustancia blanca. Bien. Luego tenemos las fibras de proyección, las cuales van a estar agrupadas en 3 grandes grupos: la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. Bien. Estas fibras de proyección son de 2 vías, o sea, tenemos fibras de proyección ascendente y descendente, bien, que van a estar ubicadas en las distintas estructuras antes mencionadas. Bien, y por último las fibras de asociación, que son las fibras arqueadas, las uncinadas, las del cingulum, el fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior y el fascículo fronto-occipital, que son los más descriptos, chicos, porque ahora, gracias a la aparición de esto, que es un tipo específico de estudio, bien, nos permite ver los tractos, ¿sí? Ahora se habla mucho de tractografía, bien, que para la parte de corteza y núcleos está bien, pero todavía le falta mucho territorio en ese grupo medio bajo, ¿sí?, que es el grupo del tronco del encéfalo, donde en realidad suceden muchísimas cosas que todavía no terminamos de comprender. Es estas las tractografías por ahora, si bien es algo que es muy interesante, que está muy desarrollado y está confirmando muchas de las cuestiones anatómicas, ahora las convierte en algo más funcional, anatómico funcional. Básicamente, a nivel de lo que es el tronco del encéfalo, es mucho más difícil.
Básicamente las fibras comisurales lo que van a permitir es enviar en líneas generales. Las fibras comisurales lo que van a permitir es la comunicación de un hemisferio con el otro hemisferio o de centros, ya sean corteza o incluso núcleos de un hemisferio al otro. Las fibras de asociación van a permitir la comunicación de distintas áreas de un mismo encéfalo, o sea, de la corteza frontal del lado derecho con la corteza occipital del lado derecho, por ejemplo. Y por último, las fibras de proyección son las fibras, como ya dije, ascendentes y descendentes, que van a estar enviando o recibiendo información de puntos mucho más alejados, ¿sí?, en la columna, en el tronco del encéfalo, bien, saliendo de lo que es la estructura del cerebro y llegando a la médula o al tronco encefálico, como ya lo he dicho. De estas maneras, entonces, nosotros podemos aquí observar, bien, como podemos observar acá las fibras que se están cruzando, son las fibras comisurales del cuerpo calloso, por ejemplo. Acá tenemos unas fibras que están descendiendo, que son las fibras, ¿sí?, de proyección de la cápsula interna, bien, y aquí tenemos fibras arqueadas, ¿sí?, o corticonucleares que van desde la corteza al tálamo, por ejemplo. Y aquí es algo interesante que ya vamos a observar. Esto es la proyección de lo que es la cápsula interna junto con estas fibras, es lo que va a determinar la formación de lo que es la corona radiada, bien, que es una imagen tridimensional de la disposición de las fibras blancas, fundamentalmente de proyección, pero no son las únicas, bien. Si nosotros tenemos que hablar entonces de lo que es en una imagen de lo que son las fibras eh, de conexión, las comisurales, bien, podemos observar aquí la gran comisura, bien, que es el cuerpo calloso, bien, con su pico, cabeza, cuerpo, cola, rodete, el trígono, ¿sí?, que tiene, con su pilar, bien, y su cuerpo hacia adelante. Luego tenemos la comisura blanca anterior, bien sobre la cara, casi no es el límite, pero sí muy próximo al límite de lo que es la pared anterior del tercer ventrículo. En la mitad tenemos la comisura intertalámica. Esta es una de las comisuras que está en discusión porque es una comisura que presenta una coloración más grisácea. La comisura blanca posterior, por debajo de lo que es la glándula pineal y hacia arriba de esta misma, ¿sí?, podemos encontrar la comisura avenular. Disculpen. Vamos a entrar un poquito más en detalle respecto de lo que es la cápsula interna, porque esto es algo que yo veo y noto mucho en los exámenes finales cuando uno les pregunta a los alumnos cómo está conformada la cápsula interna. Me dice, tiene tres partes: brazo, rodilla y brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Y la realidad es que la cápsula interna tiene 5 porciones. Tiene una porción que es el brazo anterior, que va a encontrarse entre el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Tiene la rodilla, tiene el brazo posterior entre el núcleo lenticular y el núcleo talámico. Y por último tenemos dos porciones que son las que siempre se olvidan, que son la retrolenticular y la sublenticular, que unas son para los fascículos de la visión y otras son para los fascículos de la audición. Bien. Esto es algo que agrego en el video, que es algo que yo noto como déficit al momento de realizar las distintas. Bien, considerar que la cápsula externa, bien, es una delgada banda de fibras que se acomoda entre el núcleo lenticular y el antemuro, bien, y son básicamente fibras provenientes de la unión, ¿sí?, frontoparietal, del opérculo frontoparietal. El antemuro es una capa de una hoja muy delgada de sustancia gris, ubicado por debajo de la corteza, específicamente entre la corteza de la ínsula, bien, y el núcleo lenticular. En realidad va a estar ubicado entre la cápsula externa y la cápsula extrema, bien, por debajo de la sustancia, perdón, por debajo de la corteza de la ínsula, bien. Y es la, perdón, que me perdí, es la continuación de la sustancia gris, ¿sí? Es una continuidad de la sustancia gris de la corteza amigdalina y de la corteza piriforme. Bien, tiene que ver mucho, se cree que tiene que ver mucho en parte con el tema de la memoria y ciertas reacciones básicas.
bien, un poco más complejo que eso, pero bueno. En el caso de la cápsula extrema, sí, es una delgada banda de fibras blancas que se acomoda se ubica, ¿sí?, entre el antemuro y la corteza insular, bien, y son fibras derivadas que también, sí, del opérculo frontoparietal, bien. Esto es más que nada para una serie para que ustedes tengan una idea, ¿sí?, de cómo estaría organizado esto, y como para reforzar ciertos conceptos que yo veo un poco más, a qué le tienen que prestar más atención, que son conceptos que yo veo que están un poco deficitarios, ¿sí?, al momento del examen. ¿Estamos? Entonces, acá lo que vamos a ver, ¿sí?, es un corte horizontal, ¿sí?, del sistema nervioso central, donde aquí tenemos la parte más anterior, aquí tenemos la parte más posterior. Lo primero que tenemos que ver es esto, que tenés la corteza, estas áreas corticales que tenemos aquí, bien, esta sustancia gris que tenemos aquí, bien. Luego aquí tenemos distintos núcleos, ¿sí?, que son profundos. En este caso, este es el tálamo, bien, este es el núcleo lenticular, este es el núcleo caudado. Pero bueno, vamos por partes. Lo primero que vamos a ver es que vamos a observar que de grandes áreas corticales podemos encontrar primero un pequeño conjunto. Todo esto es frontal, bien, todo esto es el lóbulo frontal, pero fíjense que una porción de la corteza, ¿sí?, genera lo que se denomina, ¿sí?, centro semi-oval, que es donde se juntan todas las fibras blancas de una de las circunvoluciones frontales, ¿sí? Y acá tenemos el centro oval frontal, bien, por ahí no es la mejor imagen como para apreciarlo, pero tenemos el centro oval frontal. A ese centro oval se van a juntar los 5 semiovales, ¿sí? Entonces cada lóbulo va a formar un centro semioval y todos los lóbulos van a formar el centro oval, en este caso frontal. Acá lo que vamos a observar es en el cuerpo calloso, bien, el cuerpo calloso, la imagen del cuerpo calloso, desprendiéndose del cuerpo calloso, del septum pellucidum, el cuerpo del trígono. Hacia los lados lo que podemos observar son los ventrículos laterales, ¿sí? Todavía no estamos hablando de ninguna proyección, si es frontal, si es occipital, ni nada. Acá es un poquitito proyección frontal, bien, esto vendrían a ser los ventrículos laterales, y esto es la proyección frontal, y estos vendrían a ser las proyecciones, esta vendría a ser la proyección occipital, no cabe ningún tipo de duda. Esto que ubicamos aquí es el tercer ventrículo, plexos coroides ubicados en los ventrículos laterales, bien. Entonces aquí lo que vemos es un gran acúmulo, bien, células grises, ¿sí?, que pertenecientes al núcleo caudado, y en este segmento lo que estamos viendo es el núcleo lenticular con su porción de globo pálido y putamen. Acá lo que tenemos en esta área delgada, bien fina, grisácea, es el antemuro, bien. Entonces la cápsula interna es brazo anterior, rodilla, brazo posterior. En esta imagen se aprecian esas tres estructuras. Cápsula externa entre el lenticular y el antemuro. Cápsula extrema entre el antemuro y la corteza de la ínsula. Bien. Acá podemos ver, ¿sí?, la región del tálamo con sus dos divisiones más, y tercera, acá tenemos la tercera división que tiene, con sus distintos tipos de núcleos que podemos encontrar. Hacia aquí, este segmento que vemos aquí, bien, es la cola del núcleo caudado. Imagínenselo como si fuera una C que nosotros le cortamos las dos patitas. Una C que mira hacia abajo, bien, una letra C que mira hacia abajo, es un arco, bien, que va desde anterior a posterior. Entonces en este caso lo que estamos viendo es una porción anterior y una porción bien posterior, bien. Y este es el plexo coroideo, que va a estar ubicado en el segmento del asta occipital. Bien, esto nuevamente el cuerpo calloso, nuevamente el cuerpo calloso en este segmento. Se pueden apreciar otras estructuras, pero eso es más para
En esta imagen nosotros lo que podemos observar, ¿sí? Es un corte de características coronales donde nosotros podemos observar bien la imagen del tercer ventrículo, bien la imagen de los ventrículos laterales. Acá no podemos hablar de una proyección hacia los distintos lóbulos, es bien ventrículo lateral, donde nosotros tenemos el núcleo caudado, bien, parte de lo que es el lenticular ubicado en este segmento. Bien, es muy difícil, dependiendo de la altura del corte, es muy difícil de ubicar el lenticular muchas veces. Esto es el tálamo, región de subtálamo, estos son los pedúnculos, parte del mesencéfalo, estaríamos hablando de pedúnculos cerebrales. Entonces, esto es más que nada para que observen, por ejemplo, ven nuevamente, esto ya es más, esto es más parietal, esto es un centro semioval y esto es el centro oval. Bien, acá lo que vemos es la corteza de la ínsula, escasa, bien. Acá tenemos el antemuro, entonces esto es cápsula extrema, esto es cápsula interna, externa, perdón. Y esto es el núcleo lenticular, el que tenemos aquí. Y acá estamos viendo cómo viene bajando lo que vendría a ser la cápsula interna, que cápsula interna es hasta aquí, este punto, porque en este punto ya es pedúnculo cerebeloso, pedúnculo cerebral. Bien. Y acá lo que observamos, ¿sí? Esto que observamos aquí es la porción sublenticular, ¿sí? De la cápsula interna. Bien, esto es la porción sublenticular de la cápsula interna. Bien, la región de la corteza de la quinta circunvolución de temporal, el hipocampo, la amígdala, ¿sí? Toda esta región es una región bastante compleja y nutrida con estructuras que tienen que estar bien coloreadas en el preparado y tiene que ser un buen preparado para poder apreciarlas realmente como corresponde. Bien, entonces en la región central entonces tenemos el tálamo con sus distintas estructuras que las podemos dividir si hay una muy buena tensión, subtálamo, bien. Y esta es la parte de los núcleos mamilares. Estamos justo en el punto donde estamos ingresando en el mesencéfalo. A partir de aquí, estos son ya pedúnculos cerebrales, ¿sí? Y esto ya es protuberancia, ¿bien? Con los fascículos de la protuberancia y la formación de lo que es el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, como a modo de repaso, cuerpo calloso, septum pellucidum, pilar derecho, pilar izquierdo del trígono, bien, o sea, los pilares del trígono. El trígono vendría a estar aquí, esto es pilar derecho, pilar izquierdo. Y aquí tenemos entonces el núcleo talámico, núcleo caudado, núcleo lenticular, antemuro, corteza. Todo esto, ¿sí? Hipotálamo y demás. No, esto es más... sí, está bien, bien dije. Todos núcleos grises. Sustancia blanca, cápsula interna. Es muy difícil precisar si es brazo, rodilla, si es brazo anterior, rodilla o brazo posterior. Es altamente probable que esta zona, por la disposición de los núcleos, es altamente probable que sea o la rodilla o el brazo posterior. Acá tenemos el núcleo lenticular, entonces esto es cápsula externa y esto es cápsula extrema, porción sublenticular de la cápsula interna. Bien, así que bueno, esta es la última imagen que vamos a ver. Espero que les haya servido el video para brindarles un poco de generalidad respecto del tema. Así que bueno, cualquier cosa, por supuesto, saben que estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Suerte.